Bueno, hoy vamos a trabajar con el Imperio Inca. Según los relatos, los incas conducidos por los hermanos Ayar migraron desde el lago Titicaca hasta llegar al lugar elegido, el Cusco. Para el siglo XI, el Valle del Cusco estaba poblado por varias poblaciones agrícolas, entre las que se encontraban los incas y una aldea denominada Acamama. O sea, en la historia oficial inca, los hermanos Ayar enseñaron a las poblaciones tejer y cultivar maíz, y uno de ellos, bajo el nombre de Manco Cápac, se estableció como el primer soberano. Sin embargo, fue recién el Inca Pachacuti el que se consideró fundador del imperio, debido a que consolidó su poder tras derrotar en 1438 la invasión de los Chanca, un pueblo cercano que competía por el dominio regional. En etapas, Pachacuti junto a sus sucesores, que era el Topa Inca y el Huayna Capac, extendieron el dominio incaico sobre poblaciones diversas que habitaban los actuales territorios de Ecuador, Perú, Bolivia, el noroeste argentino y el norte de Chile. El Tahuantinsuyo es como se lo conoce al Imperio Inca, o sea, a su organización, que significa cuatro partes unidas. Las poblaciones dominadas se agruparon en cuatro partes, los suyus, dirigidas por un gran señor. Estaba Chinchaysuyu, Antisuyu, Colasuyu y Cuntisuyu. En el Cusco, que era el centro político del imperio, residía el soberano o inca único, considerado el hijo del sol, que era el dios Inti, quien reunía el poder político, sagrado y militar. Por debajo del soberano estaba la nobleza, de mayor rango, que se agrupaba en 10 grupos formados por los parientes de cada uno de los sapo incas fallecidos y tenía la obligación de conservar la momia, sus bienes y su historia. El imperio incaico se basó en el dominio de los Aishus, que eran grupos de parientes que se reconocían como descendientes de un mismo dios antepasado común y que existían previamente a su llegada. Los lazos de parentesco daban identidad a los integrantes de la Aishu, quienes se consideraban hermanos. Por último, cada issue era gobernado por un encargado de defender el territorio, distribuir la tierra, organizar el trabajo colectivo y los rituales, que se los llamaba curaca. A cambio, los integrantes de la issue trabajaban para él por turnos, cultivando sus tierras, cuidando su ganado, tejiendo sus vestimentas. A esta tarea se la llama mita. Al realizarla, el curaca les brindaba comida, herramientas, materia prima en su ritual que incluía chicha y hojas de coca. La expansión del Tahuantinsuyo sobre las Aishus lingüísticas y políticamente distintos fue rápida, por la cual la alianza con los jefes étnicos era fundamental. Por otra parte, el sistema económico del imperio incaico funcionó con una economía redistributiva basada en la imposición del tributo en trabajo. La base de la economía del Aishu era sobre la posesión colectiva del territorio cuyas parcelas se repartían entre los hogares. Además, los integrantes de la Aishu controlaban ecorregiones alejadas de su hogar, de origen mediante colonos, permanentemente. Los curacas mantenían un fuerte control sobre estos colonos. Este sistema fue llamado por los investigadores control vertical de un máximo de pisos ecológicos, haciendo referencia a la capacidad que tenían las issues de controlar zonas con alturas distintas para poder conseguir los bienes. Al dominar una issue, el Tahuantinsuyo se apropiaba de sus tierras y la dividía en tres. Una parte se destinaba al imperio, otra parte para el culto y la tercera se devolvía a los Aishus. A cambio de conservar sus tierras, los oturundas casados debían realizar turnos rotativos del trabajo. Para fines del siglo XV, los mitaclenos constituían grupos que eran trasladados a tierras distintas con fines políticos, militares y económicos. En consecuencia, también se utilizaban mujeres que eran separadas de su ayllu como especialistas, tejedoras, productoras, sacerdotisas y esposas. También existían trabajadores yanás, se llamaban así,
que eran servidores a tiempo completo del imperio, del sapo inca, de los curacas y de los templos. Y por último, para terminar, la cosmovisión incaica estaba basada en conservar el registro de su historia mediante un sistema de escritura basado en símbolos convencionales. Las imágenes estaban en tablillas. Em, Había cantos y quipús. El quipú es el principal instrumento para registrar información administrativa e histórica. Consistía en cuerdas de lana o algodón que registraban hazañas y ordenanzas de los soberanos. A pesar de muchos, fueron destruidos por los españoles. La historia se reescribía para legitimar el poder del sapo inca y la nobleza cusqueña guardaban sus propias historias. Para 1438, Pachacún, uno de los soberanos, ordenó destruir los registros antiguos y escribir una historia que justificara su acceso al poder. En cuanto a la arquitectura, tenían un elemento central en la cosmovisión de ellos. En el siglo XV el Cusco se reconstruyó como el centro administrativo y ceremonial más importante del imperio. Y a lo largo de todo los incas fueron rediseñando el paisaje local y construyendo formas arquitectónicas que recordaban a dicha ciudad. La plaza, la pirámide y un edificio, todos tenían funciones. Los andenes o terrazas de cultivos constituían una tecnología andina preincaica con el fin de mejorar las condiciones del suelo y multiplicar las áreas de cultivo. Los incas se expandieron en gran escala. También secaron pantanos, corrieron cauces de río y reutilizaron los camellones, unos montículos artificiales de tierra, para poder potenciar la agricultura. Y además tenían amplios conocimientos astronómicos, este, podían determinar solsticios y equinoccios, órbitas lunares y sus principales deidades, como el dios creador Viracocha o Inti, que era el del sol. También estaba Mama Quilla o la madre luna, que era la Pachamama. Este, Se suponían a deidades locales y sitios considerados sagrados. La reciprocidad era ideal de las relaciones entre los hombres y también con los dioses, expresados en actos de comunión y alianza, a los cuales era importante la ofrenda y el consumo de la hoja de coca. Entonces, este fue el imperio incaico. Vimos su organización política, la economía y la cosmovisión.